Teresa, natural de Torrellas, ha hecho de su vocación solidaria una forma de vida. Ahora, en Marbella, pasea orgullosa sus raíces mañas. Soy de Torrellas, de la provincia de Zaragoza, y vivo en Marbella desde hace 34 años. Vinimos un verano de vacaciones, nos encantó Marbella y decidimos trasladarnos. Mi marido y mi hija mayor, que en ese momento tenía pues 3 años, 4. ¿Me haces un hueco para el café? Sí. Manolo, mi marido, vivió también en Huesca. Sobre todo recuerdo la montaña de Huesca, que es una maravilla. Y de muy chico, lo que más recuerdo es la ermita de San Jorge, que aprendía a ir en bicicleta allí. Nos conocimos hace 42 años. Exacto, va a ser 42 años, imagínate. De toda la vida. Nos conocimos en Barcelona. En Barcelona. Ella nunca quiso dejar de ir al pueblo. A mí me metió ese gusanillo de Torrellas. Es un pueblo muy chico, pero muy agradable porque es cambiar completamente de ambiente de lo que estamos acostumbrados aquí en Marbella con lo que es aquel pueblo. Ya la conocen. Teresa es baturra y es dura como una piedra. Llevo a la Virgen del Pilar siempre aquí conmigo y está muy presente siempre. Además soy muy tozuda, la verdad que sí. No solo en el trabajo, sino con su marido y con sus hijas. Y entonces ya la tienes que dejar por perdida porque sabes que no vas a tener opción de cambiar la opinión cuando se le mete algo en la cabeza. Qué buen truco este. Pues sigue hablando, Manolo. Yo siempre he estado ligada a causas benéficas. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿Cómo Teresa? va todo por aquí? Hace 22 años empezamos con la Asociación Concordia, que es una ONG de ayuda a afectados por el VIH-Sida. No contamos con ninguna subvención oficial, tenemos que hacer unas galas. Nosotros atendemos tanto a los usuarios tales como los propios enfermos de VIH-Sida como a sus familiares. ¿Habéis empezado ya el taller de risoterapia? Sí, ya las psicólogas han empezado con el taller de risoterapia. Perfecto. Ella ha entendido, los dueños son muy asquerosos. Y yo empecé diciendo la siguiente frase que hemos ido transmitiéndola de unos a otros, que era: mi perro se llama Chaolao y es un perro que viene de China. Hacemos estos talleres de risoterapia y de relajación, sobre todo pues para quitar tensiones, para que las personas vayan descargando ese estrés que tienen a diario. Hola Teresa, ¿te marchas? Sí. Mira, ¿te importa darle esto a María Luisa para que firme esta documentación? Perfecto. Ella realiza el test de la prueba de detección precoz del VIH. La prueba es confidencial, anónima y gratuita. Es muy, muy importante hacerse la prueba, para todo el mundo además. Ahora tengo que ir precisamente a las tiendas de las galerías de aquí del Hotel Marbella Club a recoger regalos que nos donan. Hola Alexandra, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Vengo a recoger el regalo para la gala de San Nicolás que nos vas a donar. Naturalmente. Muy bien. Ay, muy bien. ¿Qué es? Esta, una collar como esta. Ah, perfecto, es precioso. Tenemos joyerías que nos donan, tenemos galerías de arte que nos donan obras para la rifa.
Hola, Mercedes. Buenos días, Teresa. ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Muy Cuánto me alegro de bien. verte. Creo que hay que dar siempre para recibir y no solamente eso, sino para ayudar a los artistas y a causas tan importantes. Tengo preparado para entregaros un cuadro de Mercedes Lasarte. Es una artista a la cual vamos a exponer ahora en Torreloizaga, en Bilbao. Es una artista expresionista maravillosa que durante años pintó a la familia Thyssen-Bornemisza. Todo es bueno para recaudar y verdaderamente es lo que más falta nos hace, recaudar. Hola, Patricia. Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy bien. Vendemos ropa de cama de alto standing. Por ejemplo, el Titanic llevaba ropa de cama nuestra. Te lo he puesto bonito como siempre. Muy bien. Es un conjunto de cama de algodón egipcio satinado con un bordadito en gris. Las sábanas más baratas oscilan entre 700 euros y las más caras sobre 1.900, 2.000 euros. El Marbella Club es el hotel más emblemático que tenemos. Es un complejo que creó Alfonso Hohenlohe junto al conde Rudi y es un símbolo de Marbella. Hola, ¿qué tal, María Luisa? Por fin. ¿Estás aquí? Ella es de Aragón, es de la zona de Zaragoza y todavía con su corazón sigue allá. Lo que no me sorprende, porque yo lo primero que vi llegando a España, antes de llegar a Marbella, fue Zaragoza. Conde Rudi fue creador junto a su primo Alfonso del hotel y es el alma mater de él. Es su vida. Es el marido de María Luisa de Prusia, que es a su vez la presidenta de Concordia. La reina Sofía es mi prima y aceptó de ser nuestra presidenta de honor, que claro que nos ayudó mucho. ¿Te acuerdas, María Luisa, que hace poco canonizaron a la Madre Teresa? Sí, qué alegría más grande. Pues de mira, verdad. he traído la carta firmada por ella que nos envió cuando queríamos hacer la casa para enfermos terminales de SIDA. Es verdad. Aquí es en Marbella. verdad. A Rudy y María Luisa los conocí el primer año de llegar aquí a Marbella. Estamos trabajando juntos y somos gran amigas. Hace muchísimos años juntos con los niños y con nuestro trabajo benéfico. La gente dice que Marbella es la ciudad del lujo, pero verdaderamente las personas son muy solidarias aquí en Marbella. Mis amigas son unas señoras que nos vemos menos de lo que quisiéramos, porque todas estamos bastante liadas y haciendo siempre cosas, pero es muy agradable poder quedar con ellas, irte a tomar un café a la Plaza de los Naranjos, por ejemplo. ¿Qué Hoy tal? qué día llevo, no os podéis imaginar, Bueno, sí. sin parar. Imaginarlo si lo imaginamos. Pero bueno, es un poquito la válvula de escape, ¿no? Que dices, bueno, pues tengo un ratito que no tengo ni que pensar en la asociación, o pues dejo a mi marido en casa y me voy a tomar un café con ellas, pues no sé, para hablar de cualquier cosa. Teresa siempre me habla de Torrella. De Torrella, ¿pero dónde está Torrella? Ya lo busqué, lo miré y la verdad que yo nunca he ido, pero está pendiente, está pendiente de visitarlo. Sí, yo también. Y además es que, bueno, una de El las verano cosas... que viene. Una de las cosas que no es por halagarla, porque yo a Teresa no la quiero halagar nada, pero una de las cosas que me gustan es que es aragonesa. Es muy aragonesa y eso me encanta. Al vivir aquí parece que como que te aíslas, ¿no? Pero nosotros, hoy, yo como aragonesa, yo añoro muchísimo mi tierra y añoro Torrellas y me encanta ir, vamos todos los años. Y eso también luego lo comparas con esto y te gusta ese contraste. Y además pues lo agradeces, ¿no?